am, la verdad de la santificación. Muy bien. ¿Cómo es que Dios nos da su justicia? Vengan conmigo. Déjenme buscar aquí. Muy bien, vengan conmigo al libro de 1 Corintios capítulo 6 y versículo 11. Antes de eso, vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Voy a dar por entendido de que ustedes ahora ya entienden la experiencia de la justificación. Nos hemos explayado ampliamente en entendiendo la experiencia de la justificación. Así que voy ahora a usar ese término con la certidumbre de que ustedes lo entienden. Ahora, si no lo entienden, pídanme clarificación y lo podemos clarificar nuevamente porque es absolutamente necesario que entendamos estos conceptos en forma práctica. Y todo lo que hemos estudiado hasta este momento, básicamente, se puede resumir bajo de la experiencia de la justificación. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces el apóstol Pablo nos muestra que el anhelo de su vida es ser hallado por Dios, no teniendo su propia justicia, sino que él anhela tener la justicia que es de Dios, es aquel carácter maravilloso que lo recomienda al Padre y le permite ser acepto por Dios. La justicia de Dios nos es otorgada a través de una experiencia llamada la justificación por la fe o la justicia por la fe. Y muchas veces nosotros pensamos en esa experiencia tan solo en el término de la justificación. Pero vengan conmigo al libro de 1 Corintios. Dios nos otorga su justicia a través de dos experiencias o de una experiencia, la justicia por la fe, que tiene dos experiencias dentro de ella. Al libro de 1 Corintios, capítulo 6 y versículo 11. Capítulo 6, versículo 11. Dice, y estos erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces aquí el apóstol nos muestra de que Dios obra en nosotros a través de estas dos experiencias que en realidad son una, la justificación y la santificación. Ambas forman parte de la experiencia a través de la cual Dios nos otorga su justicia. Y es aquella justicia que nos permite a nosotros ser salvos. La justificación y la santificación. Entonces, hoy vamos a tratar de entender la relación que existe entre estas dos experiencias, la justificación y la santificación, que tristemente ha sido mal entendida por muchos. A los bandos, la iglesia tiene el ala conservadora y el ala liberal. La ala conservadora de la iglesia tiende a enfatizar santificación y la ala liberal de la iglesia tiende a enfatizar justificación. Y ambas tienden a minimizar el valor o la importancia del otro aspecto de esta gran verdad que es la justicia por la fe. La justicia por la fe, nuevamente recordamos, justicia por la fe es la experiencia a través de la cual Dios nos otorga su carácter.
y nos permite crecer en Cristo Jesús. 1 Corintios capítulo 1. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y redención. Jesús es para nosotros estas dos experiencias, justificación y santificación. Ambas es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestra justicia. En el Antiguo Testamento, en el libro de Jeremías, se llama al Mesías Jehová justicia nuestra. Entonces el Señor nos imparte, nos imputa y nos imparte su justicia a través de estas dos experiencias, la justificación y la santificación. La justificación y la santificación son como las dos caras de una moneda. ¿Cuál es la cara más importante de esta moneda? Se las acerco ahí para que la vean. ¿Cuál cara es más importante? ¿La cara de adelante o la cara de atrás? Para que la moneda sea moneda, ambas caras tienen que estar ahí. Si le sacamos una cara a la moneda, la moneda deja de existir. Es lo mismo con la justificación y la santificación. Para poder tener la experiencia de la justicia de Dios, la justicia por la fe, nosotros hemos de tener ambas experiencias obrando juntas, en conjunto, en favor del creyente. Si nosotros sacamos la santificación y dejamos solo la justificación, destruimos la verdad de la justicia de Dios. Ahora, si sacamos la justificación y exaltamos la santificación, nuevamente se destruye esta verdad eterna que es de la justicia por la fe. Necesitamos a ambas. No podemos tener una sin la otra. Es como tener un vehículo. ¿Cuál de las ruedas son más importantes? ¿Las ruedas de antes o las ruedas de atrás en un vehículo? ¿Cuál pierna es más importante? ¿La pierna derecha o la pierna izquierda? Para poder caminar necesitamos ambas piernas. Para que el vehículo marche, necesita ambas ruedas, las de adelante y las de atrás, ambos ejes. Entonces, tristemente, yo ya les he hablado de esto, nosotros los seres humanos tendemos a ver la verdad con un puro ojo. Entonces perdemos la naturaleza de la verdad, que la naturaleza de la verdad es de tres dimensiones y es la naturaleza de la verdad siempre está en tensión. Por naturaleza, la verdad siempre está en tensión. Yo ya les he dado el ejemplo. Por ejemplo, el día y la noche crean las 24 horas, crean lo que nosotros llamamos el día. ¿Qué es más importante, el día o la noche? Ambos son importantes, pero parecieran estar en contradicción. El día es claro, la noche es oscura. Entonces, si hiciéramos del día y de la noche una religión y creáramos una iglesia, la iglesia del día, llamémoslo, el día tiene estos dos aspectos, la noche y la claridad. Entonces se formarían dos bandos. El bando que dice que el día es más importante y el bando que dice que la noche es más importante. Y se comenzarían a pelear teológicamente defendiendo qué es más importante, el día o la noche. Cuando ambos se necesitan para crear el día y la noche. En el matrimonio tienes el hombre y la mujer. ¿Qué es más importante para tener un matrimonio? ¿Un hombre o una mujer? Ambos. ¿Qué ocurre si sacas a la mujer? Se acabó el matrimonio. ¿Y qué ocurre si sacas al hombre y dejas a la mujer? Se acabó el matrimonio. Para que haya un matrimonio, tienen que haber hombre y mujer. Y es así con cada
aspectos de las verdades de Dios. Toda verdad tiene por lo menos dos polos y estos polos parecieran estar en contradicción, pero no están en contradicción, están en tensión. En el caso de la mujer, en el matrimonio, el hombre es totalmente distinto a la mujer. Y nos contradecimos, pero no ese es el deseo del Señor. El deseo de Dios es que aprendamos a complementarnos. Y cuando ambos se complementan, llegan a ser uno. De la misma manera, los aspectos de la verdad, para que sean verdad, tenemos que mirarlos en forma complementaria, no contradictoria. Y tienes verdades, por ejemplo, la verdad de la gracia y la ley forman una verdad. Entonces los evangélicos exaltan la gracia y disminuyen la ley. Los adventistas exaltamos la ley y disminuimos la gracia. Tendemos a disminuir la gracia. Y en eso desbalanceamos la verdad y destruimos la verdad. Para poder tener la verdad de cómo Dios nos acepta, debemos tener ambas, la gracia y la ley. Cómo Dios obra con el pecado, la gracia y la ley. La fe y las obras. ¿Qué es más importante, fe o obras? Hay algunos que tan solo hablan de la fe, se olvidan de las obras. Hay otros que exaltan las obras en contra de la fe. Pero ambas deben mantenerse al mismo nivel y debemos complementarlas. Es de la misma manera con la justificación y la santificación. Entonces tenemos que aprender a ver la verdad no con un ojo, tenemos que aprender a ver la verdad con ambos ojos y aprender a mirar la verdad en forma balanceada, no tan solo un aspecto de la verdad. Si nosotros desbalanceamos la verdad, eso crea una herejía. Muy bien, entonces vamos a mirar el asunto de la santificación. Vamos a Romanos capítulo 4. Versículos 5 y 6. Romanos capítulo 4. Antes de esto, vamos a irnos a otro aspecto de esto que quiero compartir. ¿Cuán importante es la santificación en los ojos de Dios? Yo crecí en un tiempo en la iglesia adventista donde la santificación era esencial. Muchos sermones de la santificación, de vencer el pecado, que debíamos ser perfectos, y casi éramos totalmente ignorantes en cuanto a la justificación. Yo diría ahora que como pueblo nos hemos ido al otro extremo. Y ahora el énfasis es la justificación, el perdón de tus pecados, que Dios te ama, que Dios te acepta. El evangelio, presentamos esto como el evangelio. Pero ahora como iglesia, por lo menos aquí en Australia, en los países desarrollados, la iglesia casi se ha olvidado totalmente de la santificación. Y tenemos un fenómeno dentro de la iglesia que hay ya generaciones, ¿no? De adventistas, de que ellos creen que pueden ser salvos haciendo todas las cosas que el mundo hace y se visten, comen, se entretienen como el mundo, vienen a la iglesia el día sábado y ellos creen que son salvos. Entonces, es un producto del desbalance. Vengan a 1 de Tesalonicenses 4:3. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 3. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. ¿Qué es la santificación? La santificación es la voluntad de Dios para nosotros. En otras palabras, el objetivo de la salvación es guiarnos a la santificación. Eso es lo que Dios desea. La voluntad de Dios para su pueblo es que seamos santificados. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12 y versículo 14. Hebreos 12 y versículo 14. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor.
El producto de la santificación es la santidad. Y sin ella nadie verá a Dios. Y dice el apóstol Pablo que debemos seguir esto, que debemos buscarlo, que debemos centrarnos en obtener esta experiencia, porque sin esta experiencia nadie verá a Dios. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 7. Estamos tratando de entender la importancia de la santificación en la vida cristiana. A pesar de que, quiero que se acuerden, vamos a mirar a la santificación, pero no hemos de olvidarnos de la importancia de la justificación, porque tristemente tendemos a desbalancearnos. Ahora que miramos la santificación, tendemos a olvidarnos de la justificación. Ese no es mi propósito. Mi propósito es ahora de entender el otro aspecto, manteniendo la importancia de lo que ya entendemos. Primera de Tesalonicenses 4:7. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿A quién nos ha llamado Dios? Dios nos ha llamado a ser santificados. Su voluntad es ser santificados, pues sin la santificación nadie verá a Dios y hemos sido llamados. El propósito de nuestra salvación es ser santificados, como lo aprendimos la semana pasada. El objetivo de nuestra salvación es que nosotros produzcamos frutos, que desarrollemos el carácter de Cristo, y ese es el objetivo de la santificación, que lleguemos a ser santos como Dios es santo, puros como Dios es puro, perfectos como Él es perfecto. Ese es el propósito de la santificación. Y Dios dice, que el Señor Jesús, el apóstol dice que Dios nos ha llamado a esto. Esto es nuestro llamado principal, el ser santificados. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Esos versículos nos enseñan varias cosas. Primero, el versículo nos dice de que la santificación es parte de la experiencia del evangelio. Dice ahí en el versículo 13 de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. En otras palabras, la santificación es parte de la experiencia de la salvación. Y luego dice, por el Espíritu y la fe en la verdad. Así que la santificación, que es parte de la salvación, es una experiencia que también se obtiene a través de la fe y del Espíritu Santo. Dice, versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Así que la santificación es parte del evangelio, tan parte del evangelio como la justificación. Nosotros tendemos a ver la justificación como parte del evangelio, pero tenemos problemas en entender cómo la santificación puede ser parte del evangelio. Es que el evangelio, hermanos, es las buenas nuevas de la salvación del hombre. ¿Y cómo Dios nos salva? Dios nos salva no tan solo a través del perdón de nuestros pecados. La parte de la salvación es la transformación del ser humano. Como usaba yo el ejemplo de que un edificio se está incendiando, llegan los bomberos, apagan el fuego y salvaron el edificio. Pero el edificio sufrió daños grandes. Así que ahora, para que el edificio pueda volver a ser usado, el edificio debe ser restaurado. Entonces, solo cuando el edificio es restaurado, entonces el edificio ha sido totalmente salvo. A pesar de que el edificio fue salvo cuando se apagaron las llamas,
Había otro proceso, otra experiencia a través de la cual el edificio debía pasar para poder nuevamente ser usado. Y es así como la experiencia de la justificación con la santificación. El pecado nos ha dañado completamente. Hemos perdido la imagen de Dios en nuestras vidas. Estamos perdidos, estamos condenados a muerte. Entonces el Señor muere por nosotros, paga por nuestros pecados. Y cuando le aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y nos entregamos a Él de todo corazón, el Señor nos justifica, nos perdona, nos lava nuestros pecados, quita la culpa, nos trata como que nunca hubiésemos pecado y somos aceptos ante su presencia y tratados y amados como Dios ama a Jesús. Somos considerados sin culpa, la ley ya no nos condena, pero ahora debe haber una obra de restauración en nuestras vidas para poder volver a llevar la imagen divina en nuestro ser. Y eso es el proceso de la santificación. Cuando ambas experiencias se cumplen, entonces el ser humano va a ser totalmente salvo, totalmente restaurado a la imagen de Dios. Ese es el objetivo de la salvación, es la restauración de la imagen de Dios en el ser humano. Y parte de esa experiencia es la justificación y también la santificación. Ambas obran diariamente en nuestras vidas para darnos la salvación. ¿Está eso claro? ¿Sí? Qué bueno. Sí. Entonces, y ahí el versículo 15 dice, perdón, el versículo, ¿dónde estamos? Capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses, dijimos versículos 13 y 14. Dice aquí el apóstol Pablo, el versículo 14, dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Se fijan que el propósito del evangelio es que alcancemos la gloria de nuestro Señor Jesucristo? La gloria es su carácter, es su imagen, es su hermosura. Y ese es el propósito del evangelio. Y ese es el verdadero evangelio. Un evangelio que tan solo enseña el perdón de los pecados y deja al pecador sin transformación no es evangelio. Y un evangelio que tan solo enfatiza el cambio y la transformación sin dar la seguridad de la aceptación a través de sin nuestras obras, entonces eso no es evangelio tampoco. El verdadero evangelio presenta ambos aspectos en la experiencia de la recepción del carácter de Cristo. Muy bien. ¿Qué significa la santificación? Cuando hablamos de santificación, ¿qué significa? ¿Qué quiere decir esta palabra santificación? A ver, díganme ustedes lo que ustedes han escuchado. ¿Qué es esto de la santidad, de la santificación? Cuando ustedes escuchan esa palabra, ¿en qué piensan? ¿Cuáles son los conceptos que se mueven por su mente? Opiniones. Cuando Pureza. sos santo, cuando sos separado. Ya, somos separados. Muy bien. ¿Qué más? Pureza. ¿Cómo? Pureza. Pureza. Ya, muy bien. Excelente. Uno de los versículos que me viene a la mente cuando hablamos de santificación es 2 de formados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Ya, Un proceso en el que transformación. nos transforma completamente. Ya, transformación. Muy bien. A mí se me viene a la Otro más. mente el versículo que dice, sed santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Entonces, Ya. es un proceso de acercarnos más a Dios. Ya, muy bien. Todo eso es verdad. Todo eso está incluido en la aplicación. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que nos ayudan a entender esto. Vengan al capítulo 2 de Génesis, versículo 3. Capítulo 2 de Génesis y versículo 3. Hablando del sábado.
Capítulo 2 de Génesis, versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo. Porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí tenemos un ejemplo de santificación. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que Dios santificó el día séptimo. Lo bendijo. Que separó. Que lo bendijo es distinto, es una acción distinta a santificarlo. Cuando dice que lo bendijo es que Dios ha esto una bendición para que aquellos que observan el día, así que el sábado es parte del plan divino para que los seres humanos sean felices, pero la santificación es un acto distinto. Lo separó, sí, ya, muy bien, lo separó. ¿Qué más significa el día, el hecho de que el sábado es santificado? Y siempre que hablamos de que sea separado, es separado para uso divino. Es Claro, separado en relación a Dios, ¿no? Vengan al libro de Éxodo. Éxodo capítulo. Entender, se vislumbra un poquito más el asunto de qué significa que Dios lo santificó. Versículos 8 al 11. Capítulo 20 dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué dices realmente? Es Dios el que santifica, es Dios el que hace algo santo. El día de reposo para mantenerlo santo. En el inglés dice, to keep it holy. Para mantenerlo santo. Nosotros podemos mantener algo santo, nosotros no podemos hacer algo santo. No podemos santificar nada nosotros. Es Dios el que santifica. Y luego dice así, 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas o poblaciones, porque en por tanto, Jehová bendijo el día de reposo que ha sido santificado. Tiene varios significados, pero el mayor de ellos quiere decir que eso le pertenece a él, es suyo. El día sábado es nuestro día, el día sábado es de Dios, dice el versículo 10 dice, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. En el libro de Isaías, en el capítulo 58, se clarifica esto un poquito más. Vengan a Isaías 58, 13 y 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, y mire cómo llama el sábado ahora el Señor. Dice, en mi día santo. ¿Por qué el día sábado santo? Porque ha sido santificado por Dios. El hecho que algo es santificado lo hace santo. Y eso nos dice que esto no nos pertenece a nosotros. Esto le pertenece a Dios. Es de Dios, no es nuestro. Entonces, cuando hablamos de santo, de santificación, estamos hablando que Dios, a través de esto, lo que ha sido santificado, lo que llega a ser santo, ahora entonces le pertenece a Dios. Ha sido puesto aparte para que sea de Dios. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros somos santos, ¿qué quiere decir aquello? Que
que hemos sido santificados, es que ahora nosotros le pertenecemos a Dios. Tú y yo ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, ya no somos hijos del diablo más, ahora le pertenecemos legalmente a Dios, y a través de la santificación, Dios está formando un sello de pertenencia en nuestras vidas. Le pertenecemos a Dios. Por eso el sábado no es nuestro día. El sábado es de Dios. Es un día que Dios puso aparte para que nos recordemos de Él y entremos en una relación viva con Él. Así que la santidad habla de pertenencia divina. A Dios le pertenece aquello que es santo. Y es a través de la santificación o de Dios declarando algo santo que Dios pone un sello de pertenencia. Eso me pertenece a mí. Eso no le pertenece a nadie, sino que le pertenece a Dios. Por eso que si nosotros transgredimos el sábado, lo usamos para hacer lo que a nosotros nos place y lo usamos como que fuera nuestro día, entonces nos estamos elevando sobre Dios. Es por eso que el papado, una de las cosas que hizo fue transferir la santidad del día séptimo al día primero, porque él quiere hacerse Dios. Y al hacer aquello, él proclama de que es Dios y que está sobre el Dios del cielo. Porque si el Dios del cielo declara algo santo, no hay ser humano que pueda declarar que eso no es santo. Pero el Papa lo hizo. Lo hace para que así él hacerse pasar por Dios. Muy bien, así que el asunto de santidad nos habla de que es pertenencia divina, le pertenece a Dios. La santidad nos habla también de purificación. Vengan al libro de Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Versículos 10 y 14. Capítulo 19, versículos 10 y 14 dice así: Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Versículo 14. Y descendió Moisés del monte al pueblo y santificó al pueblo y lavaron sus vestidos. ¿Qué concepto aquí está asociado con la santificación? Es la purificación, la limpieza. Así que la santificación nos habla de purificación, nos habla de limpieza, y en este caso era una limpieza externa. Pero la santificación también, a través de la santificación, Dios anhela purificarnos internamente. Pero la santificación no tan solo tiene relación con lo interno, con lo mental, con lo espiritual, también afecta la vida física. Y aquí lo vemos claramente. Para el pueblo santificarse, debían lavarse, debían limpiarse para encontrarse con Dios. Y es aquí donde nosotros vemos entonces de que Dios, al santificarnos, Él no tan solo nos va a enseñar a vivir una vida interna de pureza, sino que esa pureza se va a manifestar en la manera que nosotros nos vestimos, la manera que mantenemos nuestros hogares. La santificación va a tocar todos los detalles de la vida. Y va a traer una pureza en la vida. Pureza interna, pureza mental, pureza espiritual y pureza física. Muchos otros versículos. Según de Timoteo 2:21. Según de Timoteo capítulo 2, versículo 21. Según de Timoteo 2:21. Dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Se fijan ustedes cómo el apóstol Pablo aquí toma este concepto de la pureza, de la purificación y lo une a la realidad de la santificación? Así que Dios anhela purificarnos. Es por eso de que Dios
a través de la santificación, las prácticas de la vida pasada, como el escuchar ciertos tipos de música, el ver ciertos tipos de películas, nuestro lenguaje, la manera que nos relacionábamos los unos con los otros, las bromas que echábamos, todo eso va a ir cambiando, va a ir siendo transformado y vamos a llegar a ser un pueblo puro, donde nada impuro incluso va a ser mencionado. Entonces, eso es lo que significa santificación, significa pureza. Vamos al libro ya hemos visto cómo Dios, bueno, pero vamos al libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 23. Otro significado, que es yo pienso que es la manera que en forma y dice en el versículo 23, Moisés dijo a Jehová, el pueblo no podrá subir al monte Sinaí porque tú nos has mandado diciendo, señala límites al monte y santifícalo. Entonces ahora el pueblo no podía usar el monte porque el monte estaba santificado. ¿Por qué el monte estaba santificado? ¿Qué es lo que santifica a algo? Aquí entonces vemos aquí que el monte ahora le pusieron límites para que el pueblo no tocara el monte porque el monte ha sido separado para un uso especial. Ese es el concepto de santificación en este texto. ¿Pero qué significa aquello? ¿Por qué es que el monte santo cambió el monte? Ahora el monte es distinto. ¿Qué hace al monte santo? La El presencia libro de de Éxodo, Dios. la presencia de Dios. Miren en el Éxodo capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 3. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque ¿por qué causa la zarza no se quema? Esta es la visión de la zarza que arde y no se quema. Y dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Entonces vemos aquí que la zarza que arde es un lugar santo. Ese terreno en el área donde está la zarza que arde es un lugar santo y debe ser tratada de una manera distinta, debe ser expresado, debe haber una expresión del reconocimiento de la santidad del lugar. Pero ¿por qué es ese lugar santo? Simplemente es porque está la presencia de Jehová en eso. Y inmediatamente que en la presencia de Jehová se hace presente, el lugar santo y ese lugar debe ser tratado de una manera distinta, debe ser puesto aparte para un uso especial. ¿Y qué es lo que hace? Es un lugar de adoración. Moisés se postra inmediatamente y adora a Jehová. Lo mismo ocurre con el monte. En la presencia de Dios desciende en el monte y el monte se vuelve un lugar santo y ahora no puede ser tratado en forma común, debe ser tratado en forma especial. ¿Qué es lo que hace algo santo? Esto es esencial. ¿Por qué es que el sábado es santo? Es porque la presencia de Dios se encuentra en el sábado. ¿Por qué es que el monte era un lugar santo? Es porque Dios estaba en el monte. ¿Por qué es que la zarza era un lugar santo? Porque Dios estaba ahí. Y si nosotros miramos la Biblia, el templo era un lugar santo.
¿Por qué? Porque Dios estaba en el lugar, en el templo, y el lugar donde la presencia de Dios estaba se llamaba el lugar santísimo. Luego estaba el lugar santo, luego el templo. Todo el terreno del templo era un lugar santo. Luego venía el monte santo, y luego venía la ciudad santa, y luego venía Israel, que era una nación santa separada para Dios. ¿Por qué? Porque Dios moraba en el medio de ellos. Es la presencia de Dios que santifica. El sábado es un día santo, hermanos, porque la presencia de Dios se encuentra en ese día en forma especial. Entonces, la santidad no es algo mecánico. La santidad no es una teoría. La santidad es el producto de una relación. Y quiero que eso lo graben bien, bien en su mente. Ustedes no son santos porque ustedes creen en una doctrina y tratan de hacer las cosas que esa doctrina enseña. La santificación es el producto de la presencia de Dios en nuestras vidas. Es por eso que el Señor Jesús nos enseña de que la relación de la vid y los pámpanos, en una relación viva, donde Cristo mora, donde Cristo entonces mora, ¿cuál va a ser el producto de aquello? Van a haber frutos de santidad. La santidad va a ser algo que fluye entonces de nuestras vidas cuando Cristo mora en nosotros, porque donde Dios está, ahí inmediatamente eso se vuelve santo. Y nosotros somos seres vivos, seres santos, puros, separados, dedicados para Él, y que producirá santidad. ¿Sí? Y aquellas personas que no son cristianas, ¿pueden llegar a tener esa santidad? No sé si Dios no mora en ellos. Un budista o lo que sea. No. No sé. No, porque la santidad es donde Cristo mora. Ahora, muchos de ellos, ignorantemente viven una relación con Cristo. ¿Cómo es eso? Cuando alguien sigue la verdad de todo corazón, él está siguiendo a Cristo, porque Cristo es la verdad. Así que si yo conozco que amar al prójimo, y me dedico a amar al prójimo, y yo amo a mi prójimo, lo amo, lo respeto, lo honro, lo cuido, lo sirvo, todas esas cosas del amor, entonces tú estás siguiendo a Cristo. Aunque no conozcas la Biblia, aunque no conozcas al Cristo literal, tú ignorantemente sigues a Cristo. Y el Espíritu de Cristo mora en ti. Por eso van a llegar al cielo muchos que nunca conocieron a Cristo. Le van a preguntar, ¿qué son esas marcas que tienes en tus manos? Ellos nunca escucharon las verdades del Evangelio y van a estar en el cielo. ¿Por qué? Porque ellos siguieron la verdad, y al seguir la verdad que Dios les reveló, haya sido así un poquito de verdad, ellos la siguieron de corazón, ellos estaban siguiendo a Cristo Jesús. Pero en forma general, la santidad que es enseñada por el catolicismo, por ejemplo. ¿Quién es el que santifica en la Iglesia Católica? ¿Dios o un hombre? ¿Cómo es el hombre santificado? ¿Cómo llega el hombre a ser santo en la Iglesia Católica? A través de la canonización. Claro, pues la canonización, obrando milagros, haciendo obras, entonces esa persona llega a ser santa. Eso va en contra de la Biblia. El Papa tiene el poder de declarar a alguien santo. La canonización es el Papa declarando a alguien santo. Cuando la Biblia nos muestra claramente que el único que puede hacer algo santo es ¿quién? Es Dios. Entonces, es Dios morando en aquel lugar o en aquella persona. ¿Por qué era que Cristo era el ser más santo que alguna vez haya vivido? Es porque Dios moraba en él. Él tenía la divinidad morando en él. Y los cristianos hemos llegado a ser partícipes de la divinidad, dice el apóstol Pedro. Dios mora en nosotros a través de su espíritu. Somos seres santos. ¿Qué quiere decir ello?
que pertenecemos a Dios, que hemos sido purificados, que hemos sido puestos aparte para un uso especial. Es por eso que los cristianos no pueden vivir una vida como la vive el mundo, porque nosotros le pertenecemos a Dios y hemos de ser usados de una manera especial para la adoración de Dios. Somos sacerdotes, dice la Biblia. Éxodo 29, 27. Ya nos quedan 5 minutos para terminar. Éxodo 29, 27. Otro concepto de la santificación. Éxodo 29, 27. Dice, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero, de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Las consagraciones es la palabra consagración y la palabra santificación son una en el Antiguo Testamento. Así que aquí la palabra, lo que queremos ver es de que la santificación quiere decir que ha sido consagrado, dedicado a Dios. Jeremías 1:5. Jeremías 1:5. Jeremías capítulo 1 y versículo 5. Dices, antes que te formase en el vientre te conocí. Antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Así que aquí nos vemos claramente de que el concepto de santificación es algo que es dedicado, consagrado a Dios. Y aquí Jeremías fue consagrado a Dios antes que él naciese. Dios ya lo había escogido para que fuese su profeta. Había sido santificado desde el vientre de su madre. Así que la santificación nos habla de dedicación a Dios. Así que si nosotros somos un pueblo santo, somos un pueblo que ha sido consagrado a Dios. Nuestra vida debe ser vivida para Dios. Debemos dedicar todo lo que somos al servicio divino. La santificación, por supuesto, habla de santidad. Miren en Ezequiel 38, 23. Ezequiel 38, 23. Ezequiel 38, 23. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Aquí la santificación se encuentra en un sándwich, en dos palabras, engrandecer y conocer. Así que la santificación es engrandecer a Jehová en nuestras vidas, pero también significa conocerle. Y la santificación siempre en la Biblia está aliada a este aspecto que es tan importante, hermanos, que la santificación es el producto de una relación con Dios. Es conocerle. En el hebreo, conocer a alguien no es el concepto que nosotros tenemos en el mundo ahora, que tú dices, si tú dices, ¿tú conoces al pastor Samuel? Oh, sí, yo lo conozco. Quiere decir que lo hemos visto, que hemos pasado un tiempo con él. Pero en el hebreo, conocer a alguien es una relación íntima. Por ejemplo, cuando María, el ángel le dice que iba a quedar embarazada, ella le dice, ¿cómo puede ser eso si yo no conozco a hombre? No tengo relación íntima con ningún hombre. Entonces el concepto de conocimiento, de conocer a alguien, es tener una relación íntima. Y aquí dice que la santificación va mano a mano con conocer a Jehová. Es el conocerle. Así que, y en realidad en la Biblia el concepto de santidad, la santidad de Jehová, habla de un Dios que es íntimo.
un Dios que anhela estar en relación con sus criaturas, un Dios que anhela que sus criaturas lo conozcan. Eso es lo que quiere decir que Dios es santo. La santidad de Jehová habla de un Dios que anhela estar en relación con su creación. El catolicismo y el paganismo ha hecho de la santidad lo opuesto de la santidad bíblica. Cuando uno piensa en santidad, si hemos crecido en países católicos, pensamos en la santidad de un monje que vive separado, que no se mezcla con el mundo. Y ese es el concepto de separación, que vive solo, una vida austera. Pero eso no es la vida de Dios, no es la santidad divina. Dios, en la santidad, está en contexto de relación con Dios y relación con los demás. Dios es un Dios santo y como un Dios santo llegó a vivir entre nosotros, anhelaba estar con nosotros. No perdió su santidad cuando Él se hizo hombre y vino a morar entre nosotros. El día sábado es un día santo. ¿Por qué? Porque es un día de comunión con Dios. Siempre en la Biblia la santidad tiene como objetivo el llevar a comunión con Dios. El monte era santo porque Dios vino a morar entre sus hijos. La zarza era santa porque Dios vino a encontrarse con Moisés. Así que ¿cómo nosotros llegamos a ser santos? Es a través de una relación viva con Cristo Jesús, hermanos. No es algo mecánico, es una relación viva. Y es eso lo que produce la santidad, que Dios mora en nosotros. Somos su pueblo, separados porque le amamos, purificados porque no deseamos que nada nos separe de Dios. Abandonamos todo aquello que es un obstáculo para esta relación viva con Dios. Ya sea pequeñito, sea grande, todo debe ser aquello que destruye la santidad, la relación con Dios, debe ser separado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la santificación? El objetivo de la santificación es que reproduzcamos el carácter de Cristo, pero el medio a través del cual eso se produce es Dios viviendo en nosotros una relación viva con Cristo Jesús. Eso es la experiencia de la santificación, un pueblo que está totalmente dedicado a una vida de relación con Dios para poder llegar a ser como Él. Y a través de ello, entonces, todo lo que ahora te controla, te hunde, te hace sentir mal, te lleva a pecar, todo aquello va a ir desapareciendo. Dios lo va a ir sacando de tu vida, paso a paso, a través de aquella relación viva que es el fundamento de la santificación. ¿Hay alguna pregunta? La santificación se pierde si tú te separas de Cristo. Claro. Porque recuerda, lo que hace algo santo es la presencia de Jehová, la presencia del Señor viviendo en nosotros. La santificación no se puede perder si tú estás en Cristo Jesús. Cuando tú estás en Cristo Jesús, eres un ser santo que está siendo santificado. Mira. Ven conmigo al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 10. Y versículo 14. Hebreos capítulo 10, versículo 14. El sábado no es el día que te hace santo. Es la presencia de Jehová que te hace santo. Y que te permite entrar en la experiencia del sábado. El sábado es una experiencia que nos enseña lo que significa ser santos. El sábado, el mensaje del sábado es que Jehová es el que nos santifica. Jehová es el que nos hace santo. Ezequiel capítulo 20, versículo 12, le dice, porque les he dado mis días de reposo, mis sábados, para que sepan que yo soy Jehová quien los santifica. Así que el sábado no te santifica, es Jehová el que te santifica, pero el sábado produce esto necesario para entrar en esa relación viva que nos hace santos. Y el sábado es un instrumento didáctico que
usa para enseñarnos el Evangelio. Algún día lo vamos a estudiar eso, para que veamos la hermosura del sábado. Y una de aquellas lecciones que el sábado nos enseña es que Jehová es el que nos santifica. Entonces aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados, o a los que están siendo santificados, dice el original. Así que mira aquí, qué increíble. Con la ofrenda de Cristo ya somos perfectos, estamos santificados, pero aún estamos siendo santificados. Entonces, cuando Cristo viene a orar en nosotros a través de su Espíritu, nosotros somos santos, pero estamos siendo santificados. Y eso lo vamos a entender la próxima semana y la otra semana. Vamos a estudiar esto varias semanas. Que a través de la justificación Dios te da todo lo que Él demanda de ti. Así que la perfección es tuya a través de la experiencia de la santificación. Es como que ya hubieras alcanzado el santificación, pero no. Eso es hecho una realidad a través de la santificación. Lo que Dios te da en la justificación, Él lo realiza en la santificación. Y la santificación es simplemente la experiencia a que tú no vivas, que Cristo viva en ti y que tú estés totalmente en Cristo Jesús, porque eso es la santificación. Y a través de esa experiencia Dios va a ir limpiándonos, nos va a ir enseñándonos a vivir una vida separada del pecado y de las cosas de este mundo, una vida totalmente consagrada a Dios y dedicada a Él. Gracias. Ese es el propósito de la santidad, de la santificación. ¿Alguna otra pregunta? ¿Quedó eso claro? ¿Sí? Ya. Ahí veo un dedo diciendo así. El apóstol Pablo llama a los de Corintios, los llama santos. ¿Qué es lo que los hizo santos? La presencia de Cristo en ellos. Eso es lo que nos hace santos. Y entonces la experiencia de la santificación es el crecimiento en esa santidad, el desarrollo de aquella santidad, que aprendamos a vivirla diariamente. Amén. ¿Está eso claro? Sí, sí. Claro, porque muchas, ¿no? De la manera que hemos entendido este tema en la iglesia, tristemente, es de que a no ser que nosotros lleguemos a este punto, no somos santos. Entonces el adventista siempre vive en duda de su salvación, de su aceptación por Dios, porque él no ha llegado a este punto. Pero la Biblia enseña de que a través de la justificación, Dios vamos a nosotros vivir estas cosas. Si no la entendemos en forma práctica, no las podemos vivir. Quiere decir que a través de la santificación el Señor me va a enseñar a que no me gusten las películas. Sí. A través de la santificación el Señor te va a sacar el gusto de la música mundana. Sí, ya no te va a gustar la salsa, ni los tangos, ni esas cosas. Todo eso el Señor lo va a ir sacando. Tiene que sacarlo porque esas cosas van en contra de su carácter. Te va a enseñar a no mentir, te va a enseñar a no decir malas palabras. Honesto en cada área de la vida, si eres negociante, si eres lo que eres. Dios te va a enseñar a ser un obrero que trabaja usadamente, te va a enseñar a ser un buen padre, enseñar a ser una buena madre. Todo eso es el proceso de la santificación. Todo aspecto de la vida va a ser tocado por la santificación. Todo, todo. Dios no va a dejar nada que no toque. Te va a enseñar a no usar joyas, un desafío con el vegetarianismo. Pero Dios desea tocarlo todo. Todo debe ser tocado y debemos nosotros permitir a Dios para que Él
se meta en tu vida y haga lo que tenga que hacer y deshacer para... Amén. ¿Estamos dispuestos, sí o no? Sí, yo estoy dispuesto. Yo ya le di permiso al Señor. Y antes, miren, donde está la ducha y todo eso. Y antes de poder renovar algo, hay que destruir, ¿cierto? Hay que demoler, hacer una demolición. Es lo mismo en nuestras vidas. Dios tiene que demoler las cosas que están en contra de su voluntad. Tiene que sacar aquello que hemos amado y que está en contra de Él. Tiene que sacarlo. Y eso es doloroso. Entonces Dios crea heridas con el propósito de sanar. Así que cuando parece que se me estuviera haciendo más difícil el asunto del carácter, claro, se te va a hacer por un tiempo. Cuando el Señor desea que dejes de aprender a mentir, te vas a dar cuenta que te va a ser tan fácil mentir y que vas a comenzar a mentir y te vas a sentir, pero ¿por qué no estoy? Claro, el Señor lo está trayendo afuera para darte la victoria. Así que hablan, denle permiso a Dios y dígale, Señor, santifícame completamente, alma, cuerpo y espíritu, como dice el apóstol Pablo. Totalmente, haz tu obra, no importa. Te doy permiso. Hazlo, porque Dios desea tener un pueblo santo, totalmente dedicado a Él, totalmente apartado del mundo, totalmente. Muy bien, oremos. Padre eterno, te damos gracias por la maravillosa obra de la santificación que ya estás haciendo en estas vidas, porque todos nosotros, al mirar hacia atrás, podemos regocijarnos de ver. Y ese es el producto de la santificación. Tú viviendo en nosotros y obrando a través de nosotros para transformarnos. Y hoy queremos regocijarnos en esa maravillosa experiencia y queremos autorizarte, Señor, que tú hagas en nosotros tu voluntad, como a ti te plazca. Ya hemos muerto, hemos firmado aquel, pero hoy día queremos ratificar ello diciéndote, Señor, no importa cuán doloroso, cuán difícil sea, haz tu obra en nuestras vidas para que podamos glorificarte a ti y ser como tú, Señor. Gracias. Bendice a mis hermanos ahora que nos separamos, llénanos de tu espíritu, llénanos de gozo, de paz, de esperanza, de certeza y dale, Señor, día a día una experiencia más profunda contigo. En el nombre de Jesús. Amén.